Hola amigos, ¿cómo están? En esta primera parte vamos a hablar he decidido hablar sobre la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, que es una de las más conocidas, ¿sí? Pero siempre hay cosas que se desconocen, ¿no? O que no se saben aplicar. Bien, este tipo de soldadura es un tipo de soldadura que se realiza por fusión, ¿sí? Por fusión del metal base. Ahora, también este tipo de soldadura, este proceso de soldadura se llama con electrodo revestido porque se consume el electrodo, es un electrodo consumible, ¿sí? Este electrodo que vemos acá tiene el núcleo y revestimiento. El núcleo o también llamado alma, es el que le va a dar, le va a proporcionar el metal de aporte, ¿sí? Ahora, el revestimiento es el que va a generar el gas de protección, o también la escoria líquida que va a flotar y va a solidificar encima del metal de la soldadura, ¿no? Bien, acá vemos la escoria, aquí vemos ya el metal solidificado, y en esta parte es el metal fundido, ¿no? O el metal fundido, o también le llaman el baño de fusión, ¿no? El baño de fusión es el metal fundido, ¿sí? Y por encima la escoria. ¿Quién proporciona la escoria? El revestimiento. El gas de protección también lo proporciona el revestimiento, ¿sí? Ahora, el núcleo o alma es lo que me va a proporcionar el metal de aportación, ¿no? Y va a generar lo que es el baño de fusión. Ahora, para que se forme se produzca, ¿no?, el proceso de soldadura aquí, o la fusión, ¿sí? Entonces acá necesitamos que se genere un arco, ¿sí? Un arco. Este arco que se va a generar en sí es una especie de gas ionizado, ¿sí? O plasma que se genera aquí. Vamos a hablar de esto enseguida, y tiene que ver mucho con la polaridad que se va a escoger. Este tipo de soldadura también se le llama como proceso SMAO, ¿no? ¿Sí? También podemos poner por acá, también se le llama proceso SMAO, ¿no? Por solo sus siglas, que es Sheldon Metal Arc Welding, ¿no? Esto, ¿quién lo puso? La AWS, ¿no? La AWS. La UNE en ISO también le llama 111, y el Reino Unido también tiene el nombre de MMAW. Antes de empezar, el electrodo, con el metal base tienen que tener similares o parecidos, ¿no?, composición química. Esto es importante en este tipo de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de corriente se utiliza? El tipo de corriente que se utiliza aquí en este tipo de soldadura puede ser con corriente directa o continua, y con corriente alterna, pero la que más se usa para espesores delgados, ¿sí?, se usa corriente continua o directa, así se le llama. Y para espesores más gruesos se utiliza corriente alterna, ¿sí?
Si nosotros queremos soldar una pieza de mayor de 4 centímetros, ya no es favorable usar este tipo de proceso, ¿sí? Mayor de 40 milímetros de espesor, ya usted debería usar otro tipo de proceso, ¿no? Este tipo de proceso se utiliza más o menos en el rango de 3 milímetros a 40 milímetros o 38 milímetros de espesor del metal base. Ahora vamos a hablar ahora de las polaridades, ¿no? Corriente continua. ¿Sí? Usando corriente continua o directa, ¿no? Le llamo. Entonces ahí tenemos que ver que es importante la polaridad. ¿Sí? Vamos a colocar la polaridad. Vamos a hacer acá, por ejemplo, una figura. Aquí lo que tenemos, este es el electrodo, ¿no? Por acá tenemos el metal base, ¿sí? Y el metal base, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos acá negativo y aquí positivo, ¿eso qué significa? Acá tenemos que tener, ¿no?, nuestra fuente, el negativo, ¿sí?, iría por acá y el positivo iría al metal, ¿no?, al metal base. Ya, en este caso, esta es mi fuente, ¿sí?, mi fuente de energía. Entonces, este que está conectado al polo negativo de la fuente, entonces esto se va a llamar, ¿qué nombre recibirá? Cátodo, ¿sí? Y el metal base, ¿qué nombre recibirá? Ánodo, ¿verdad? Bien, tengo cátodo, ánodo. ¿Cuántas son las características existe acá en este tipo de proceso, ¿no? Existe el cátodo, el ánodo y algo más, ¿no? La columna, ¿sí?, la columna de plasma, ¿no? La columna de plasma, que viene por acá, ¿no? Esta columna que se va a formar aquí de plasma, ¿ya? Entonces, otra cosa más, es que es importante también, esta columna de plasma es simplemente gas ionizado. Vamos a señalar acá, esto es gas, ¿sí?, el gas ionizado. Entonces, para que se ionice, se han separado sus átomos. ¿En qué? En iones y en electrones, ¿sí? Entonces, aquí se va a formar electrones, o sea, negativos, y también positivos también, y negativos y positivos. En este caso esta polaridad es directa, ¿sí? Directa. Vamos a colocar aquí la
polaridad es directa. Los electrones pueden salir del cátodo o del ánodo, de cualquier metal, ¿sí? Pero en este caso, que estamos viendo la polaridad directa, sabemos que el cátodo es negativo, ¿sí? Por lo tanto, los electrones siempre salen del negativo y van hacia el positivo, ¿sí? Por lo tanto los electrones irán del negativo hacia el positivo, o sea, del cátodo al ánodo. Siempre van del negativo al positivo. ¿Así? Entonces, los electrones al salir del cátodo van a chocar contra los átomos de este gas. Entonces lo van a ionizar. Y se va a formar estos iones positivos. Estos iones positivos ahora se van a tener que dirigir hacia el cátodo. Se dirigen hacia el cátodo, atraídos, ¿no?, por su carga negativa del cátodo. Y bien, ¿sí? Ya tenemos hacia dónde se dirigen los iones y hacia dónde se dirigen los electrones. Ahora, estos electrones que van hacia el ánodo van a calentar en su totalidad el ánodo, que en este caso es el metal base, ¿no? Van a calentar. ¿Y qué van a hacer los iones? Los iones van a calentar también al cátodo o al electrodo, ¿sí? Y a su vez también consumir, ¿no? Al electrodo para que siga emitiendo los electrones. Entonces, acá se gasta la energía para dos cosas: para calentar y para ir consumiendo al electrodo. Entonces, y aquí la energía solamente es netamente para calentar al ánodo, ¿no? Entonces, el metal base en este caso es el que más se calienta, más temperatura va a tener, más temperatura que el electrodo. Por lo tanto, vamos a colocar acá más temperatura. La temperatura del ánodo es mayor que la temperatura del cátodo. ¿Sí? El ánodo se calienta más, ¿no?, en polaridad directa. Bien, podemos decir también de que el cátodo, ¿sí?, en polaridad directa tiene propiedades o presenta propiedades autodecapantes, ¿sí? Los iones van a ir chocando con el cátodo y van a ir consumiéndolo más rápido, ¿sí? Más rápido. Entonces tiene propiedades autodecapantes, se podría decir en este caso. Si fuera al contrario, en polaridad inversa, el cátodo estuviera aquí y el que tendría propiedades autodecapantes sería el metal base, ¿no? ¿Sí? Entonces, para recordar esto, una forma sencilla que aplico es decir la palabra poden. En polaridad directa, ¿sí?, el electrodo es negativo, ¿sí? Entonces, si el electrodo es negativo,
voy a saber de que los electrones se van a dirigir hacia metal base, y el que se va a calentar más va a ser el metal base, ¿sí? Y el que va a tener propiedades autodecapantes va a ser el revestimiento. Si tuviera ahora de esta forma, aquí positivo y aquí negativo, metal base, entonces los electrodos, aquí se formaría la columna, ¿no? La columna del gas ionizante o plasma, y los electrodos hacia dónde se dirigen, del negativo al positivo, ¿no? Entonces tuvieran los electrones aquí, que se dirigen. ¿Y hacia dónde se dirigen los iones? Los iones positivos se dirigen hacia al metal base, ¿sí? Entonces este metal base va a tener ahora las propiedades autodecapantes, ¿sí? Generalmente, si tiene propiedades autodecapantes, entonces serviría, ¿no?, en parte para soltar el aluminio, ¿no?, que se forma generalmente los óxidos, ¿no?, a altas temperaturas. Entonces, en esta polaridad inversa, en este caso es polaridad inversa, sería favorable para soldar aluminio, porque podría autodecapar, ¿no?, y quitar ese óxido que se va formando a altas temperaturas. Ahora, esto sería ahora el ánodo, este sería ahora el cátodo, ¿sí? Ahora, ¿quién se consume aquí? ¿Quién se calienta más? Que se calienta más, ahora aquí sería, ¿hacia dónde se dirigen los electrones? Hacia arriba. Entonces, ¿quién se calienta más aquí? Mi electrodo. El electrodo va a tener mayor temperatura, y al tener mayor temperatura también se va a consumir muy rápido, ¿sí? Entonces ya sabemos que en polaridad inversa, por eso se usa en polaridad inversa generalmente espesores un poco más gruesos que polaridad directa. Bueno, eso es todo hasta este momento. Si quieren que hable sobre algún otro tema, solo escriban, comenten, ¿sí? Bueno, eso es todo. Hasta luego.